El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajero del cielo, un mensaje predican y cantan y oran. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajero del cielo, un mensaje predican y cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también nos haremos. El Espíritu Santo tiene nuestras vidas de gozo y de paz. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin. En el día anhelado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo irá recargada con la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a darle lectura del 1 al 6. Se pone de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Marcos, capítulo 3, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de poder alabar tu santo nombre juntos en la congregación, Señor, como un cuerpo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque creemos, Señor, estamos seguros que un día, Padre, todo tu pueblo te alabará, todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a estar juntos alabando tu santo nombre por toda la eternidad, dándote gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros, por habernos redimido del pecado, por habernos dado, Señor, esa salvación tan grande que tenemos. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos todo el tiempo, Padre, porque en realidad son pocos, como Cristo el Señor dijo, en realidad son pocos los que se salvan, porque la puerta es angosta, el camino es estrecho. Gracias por habernos hecho entrar al camino, por habernos hecho entrar por la puerta que eres tú, Señor. Ahora te rogamos que abras nuestros ojos y entendimientos espirituales para que podamos ver, Señor, estas verdades de tu santa palabra, aplicarlas a nuestras vidas y vivir una vida, Señor, que exalte tu nombre, que te glorifique, Señor, porque eso es el todo del hombre, que busque, Señor, tu gloria, no su propia gloria, sino tu santa gloria. Y te damos gloria de la manera que vivimos, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y donde quiera que estemos, Padre. Que las personas puedan ver a Cristo Jesús en nosotros, Señor. Que cada día, Señor, sigas formando en nosotros el carácter de Cristo Jesús, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cada persona que nace en este mundo está incluida en los planes de Dios. Cada una, como las piezas de un rompecabezas, va cayendo en su lugar hasta que el cuadro queda completo. ¿Se ha puesto a pensar usted qué parte desempeña en el plan de Dios para este mundo? Porque nadie nació por casualidad. Para Dios, cada una de sus criaturas son importantes. El amor y la misericordia de Dios están disponibles para todos, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo. Por la razón de que Dios nos ama, nos da libertad. Fíjese bien, por la razón que Dios nos ama es que nos da libertad para nosotros decidir seguirle a Él o rechazarle y seguir nuestros propios caminos. El amor sin libertad no tiene sentido. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y le amamos de una manera libre, nadie nos obliga, Dios no nos está obligando a amarle a Él, ¿verdad que no? O Dios le obliga, no, le amamos porque le conocemos a Él, porque hemos visto
cómo Él se ha manifestado en la Escritura. Y hemos visto el grande amor que nos tiene, el grande amor que nos tuvo desde antes de conocer a Cristo. Cuando éramos enemigos de Él nos amaba, hermanos, nos amaba. Y nos dio esa oportunidad de cuando nos presentaron el Evangelio, de venir a Cristo Jesús y reconciliarnos con Él. Dios es amor, Dios es grande, es misericordioso. Y vimos aquí, vamos a ver aquí este hombre de la mano seca que estaba ahí en la congregación. Había un hombre con la mano seca, pero había muchos hombres con los corazones secos, los escribas y los fariseos. Y ese es el peligro más grande, no una enfermedad física, sino espiritual. Esa enfermedad que tenían los escribas y los fariseos, que muy poquitos de ellos se reconciliaron con Cristo. Por lo menos tenemos el testimonio de Nicodemo, ¿verdad? Era uno de ellos, pero él creyó en Cristo. Pero la mayoría de ellos no se reconciliaron con el Señor Jesucristo. Entonces vemos que en los planes de Dios todos estamos incluidos. Veamos cómo Dios usó en su soberanía y sabiduría a estos diferentes grupos de personas que encontramos aquí en este capítulo 3 de Marcos, del 1 al 6. Pero primero vemos a Jesús enseñando en la sinagoga de los judíos. Versículo 1 y 2 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Para empezar nuestro mensaje, hermanos, vemos primeramente que el relato de la palabra de Dios empieza diciendo: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Así empieza el capítulo 3, 1. Siempre Jesús es el centro de atención. Sin el Señor Jesús, ninguna de estas cosas que ocurrieron aquí hubieran acontecido. ¿Verdad que no? Nada de lo que sucedió aquí en el capítulo 3 hubiera sucedido si no hubiera sido sin Jesús. Vemos entonces que el enfoque es el Señor Jesús. Él entró en la sinagoga para enseñar la palabra de Dios, para dar a conocer al Padre en medio de la congregación. La mayoría de ellos conocían acerca de Dios, fíjese bien, pero conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios, ¿verdad? La mayoría de ellos conocían acerca de Dios, pero no conocían de una manera personal a Dios, especialmente los religiosos de su día. Por eso es que Jesús aprovechaba cada oportunidad que tenía para hablarles de Dios, el Padre amoroso que lo había enviado a este mundo para dar salvación a todo aquel que cree en Él y confía en Él. Entonces, no es lo mismo conocer acerca de una persona que conocer la persona, ¿verdad? No es lo mismo que usted conozca todo acerca de una persona famosa, póngale cualquier persona, el presidente. Bueno, el presidente no se cree. Pero una persona famosa que usted admire y usted lee acerca de él y busca toda la información que haya acerca de esa persona, y usted conoce toda su vida de esa persona. Pero no es lo mismo que la conozca en persona, que estreche su mano, que pase tiempo con esa persona y hablen y convivan. ¿Verdad que no es lo mismo? Así es lo mismo con estas personas acá. Conocían acerca de Dios,
pero no lo conocían a Él. Y hermanos, podemos aplicarlo hoy en nuestros días también. Hay muchísimas personas, hermanos, que conocen mucho acerca de Cristo Jesús. Conocen mucho, pero no lo conocen a Él en persona. Y cuando digo en persona no es que lo haya visto, sí, sino que nunca han entregado su vida a Él. Y ese es el peligro de tener corazones secos como los escribas y fariseos. Entonces vemos en este pasaje a Jesús en la sinagoga, pero también hay otros diferentes grupos de personas, las cuales vamos a examinar más adelante, teniendo en mente que aplicándolo a nuestros tiempos, cada uno de nosotros cabemos en estos diferentes grupos de personas que vemos aquí en el tiempo de Cristo. Ahorita vamos a pasar, primeramente vamos a pasar con el hombre de la mano seca, versículo 3, dicen, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Notamos que allí en la sinagoga se encuentra un hombre, una persona necesitada que asistió a la sinagoga quizás porque quería escuchar a Cristo. A lo mejor él no fue allí con el motivo de ser sanado, porque no vemos aquí que él le pidió a Cristo que le sanara. Él solo quería escucharle, pero ya estando allí, Cristo obró el milagro en él. ¿No fue una coincidencia también que este hombre hubiera decidido ir a la sinagoga ese día? Dios tenía planeado este encuentro con Jesucristo. Jesucristo y el hombre de la mano seca. En la mente judía de sus tiempos, el haber nacido con un impedimento o con una enfermedad era una señal de que sus padres habían pecado o que a la persona le vino la enfermedad o impedimento por causa de su propio pecado. Pero Jesús corrige esta creencia. Cuando en una ocasión sus discípulos le preguntaron acerca de esto, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, versículo 1 al 3 de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, 1 al 3. Se lo puse al revés, ¿verdad? Juan capítulo 9, 1 al 3. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de alguien que nace con un impedimento. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos ya le estaban echando la culpa a los padres de este hombre ciego, o quizás a él mismo. ¿Por qué? Porque estaba ciego y pensaban, no, es que por sus padres eran bien pecadores y Dios los castigó y les mandó este hijo así. No, hermanos, no es así. El mismo Señor Jesucristo los corrige. Le dice, no es para eso, sino que Dios se quiere manifestar en estas personas. Dios se quiere manifestar en ellos. Este hombre de la mano seca formaba parte del plan de Dios para darse a conocer al mundo. Mire, si ese hombre no hubiera nacido con esa mano seca, esa multitud de personas
que fueron testigos del milagro no hubieran visto lo que Cristo hizo con él, ¿verdad? Si ese hombre hubiera nacido con sus dos manos bien fuertes, Cristo no hubiera tenido la oportunidad de haber hecho ese milagro que hizo ahí. Entonces vemos que todo esto está en el plan de Dios para darse a conocer al mundo. No es que este hombre estaba en pecado, no. Era porque Dios lo quería usar para su gloria. En nuestros días vemos personas discapacitadas que nacen sin pies o sin manos. Algunos que no pueden hablar o ver, pero vemos la gracia de Dios obrando en sus vidas, ¿o no? Vemos cómo Dios los ha usado grandemente para avanzar su obra en este mundo. Si usted experimenta alguna discapacidad, no deje que eso le detenga. Dios quiere hacer grandes cosas con usted, solo póngase en sus manos. Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Póngase en sus manos y va a ver cómo Dios le va a poder usar, porque Dios quiere glorificarse, hermanos. Por mucho tiempo yo me recuerdo que cuando entré al seminario y estando ahí, me salí del seminario, estuve nomás como un año. Ya les he contado, pero otra vez se lo voy a contar, no los quiero aburrir, pero me salí porque me tocaba, estaba en la clase de homilética, y teníamos que dar un pequeño mensaje delante del maestro para que él nos calificara. Pero yo tenía una fobia, hermanos, un miedo, un temor. Usted dice, a mí me da nervios pasar ahí al frente. Eso es natural, hermanos. Ese es uno de los miedos más grandes que existen en los humanos, ¿verdad? Pero eso es natural. Pero lo mío era algo, no era normal. Era una fobia que tenía, que yo no podía, sentía que mi corazón me empezaba y me ponía y casi me desmayaba. Pues la siguiente semana me iba a tocar a mí iba a estar delante del pastor Hugo García, maestro, buen expositor de la palabra, y yo dije, ¿para qué me metí al seminario? Yo no quiero, yo no puedo. Así estaba. Y luego a mi esposa le cambiaron el turno de trabajo. Ahora tenía que trabajar en las tardes. Y ahí fue mi oportunidad. Fui con el pastor Anaya, ¿sabe qué? Voy a tener que dejar el seminario, pastor, porque mi esposa va a trabajar de noche y yo me tengo que quedar con los niños. Y yo de cierta forma dije, gracias, Señor. No quería, bueno, más bien me sentía que yo no podía. Y estuve afuera como unos 3, 4 años. Estuve afuera, pero no me sentía a gusto. Yo decía, tengo que regresar, necesito regresar. Y durante ese tiempo, unas veces miré a un predicador que salía en la televisión, que lo tenían en una cama o en una silla, que casi ni podía moverse ni podía hablar, pero él así estaba predicando. Y yo decía, Señor, pues si Él puede, yo también puedo. ¿Por qué yo no? Pero yo no podía. Y luego después miré otro también que salía, que no tiene piernas ni tiene manos. No sé si alguien lo ha visto. Y cómo se mueve y cómo predica y cómo Dios está usando a estas personas. Y como que Dios me decía, como me estaba empujando y yo, no, Señor, yo no puedo. Pero ¿sabe qué? Mi problema es de que yo me estaba enfocando en mí mismo.
y no me ponía en las manos de Dios. Ese es el problema de nosotros, que nos vemos a nosotros mismos. Estamos como Moisés. ¿Se recuerda Moisés? No, Señor, yo no puedo. Soy tartamudo, pues. Iba a decir. No puedo. Hermanos, en las manos de Dios todo se puede. Todo se puede. Y este hombre de la mano seca se puso en las manos de Dios, y el Señor Jesucristo obró el milagro, y fíjese cómo fue glorificado el Señor Jesucristo delante de esa congregación. Entonces ya vimos, ahora vamos al segundo grupo que vemos aquí, es la congregación de los que habían asistido. La congregación de los que habían asistido, versículo 3 de Marcos 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿En medio de quién? De todas las personas que estaban ahí, ¿verdad? Que estaban reunidas. Versículo ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo ahí, donde más hace mención de los que estaban ahí. Pues ese es el grupo al cual me estoy refiriendo, ¿verdad? A todos los que estaban ahí en esa congregación, exceptuando los fariseos y los escribas. Vemos, hermanos, también que aparte de Cristo y del hombre de la mano seca se encuentra otro grupo de personas. Estos son aquellos que estaban reunidos ahí, sin contar los escribas y los fariseos. Este grupo de personas habían asistido a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Querían aprender más de Dios. Porque no nada más estaba el hombre de la mano seca y los escribas y fariseos, había muchos más que habían asistido ese día a la sinagoga también. Habían asistido porque querían aprender más de Dios, querían escuchar la palabra de Dios. Era su costumbre para este grupo asistir a la sinagoga cada día de reposo. Ellos nunca se imaginaron el milagro que iban a ver ese día. Iban a ser testigos de cómo Cristo iba a restaurar la sanidad de una mano seca. Aquellos que no fueron ese día se perdieron la bendición de ver el milagro que Cristo hizo en medio de la congregación. He aquí, hermanos, la importancia de asistir a la congregación para alabar a Dios y convivir con los hermanos. Debemos de tener la disciplina, ¿verdad? O la costumbre o disciplina, como quiera llamarla, de dedicar el domingo para el Señor. Es el día del Señor, ¿verdad? Es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y por eso nos reunimos el domingo, porque el Señor Jesucristo resucitó, ¿cuándo? El primer día de la semana, ¿verdad? Que es el domingo. Entonces nos reunimos ahí porque queremos estar juntos, queremos alabar al Señor, y le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres dueño de todo, eres dueño de mí, eres dueño de mi tiempo, y este tiempo te lo dedico a ti. ¿Por qué? Porque Dios nos da ¿cuántos días a la semana? 7, ¿verdad? 7. Y de esos 7 nos pide uno, para que estemos juntos alabando a Dios y glorificándole, y compañerismo con los hermanos, y también para glorificarle. Qué bonito se escucha cuando todos juntos estamos alabando al Señor, ¿verdad que sí? Se oye muy precioso, se oye muy bonito. A cantos que a veces
a veces uno ni puede cantarlos por la emoción que nos llega, ¿verdad? De estar pensando en lo que estamos cantando. Porque Dios merece, hermanos, toda la gloria y la honra. Entonces, es la importancia, hermanos, de convivir juntos en la congregación o en la iglesia para estar con sus hermanos. Mire alrededor, todos aquí son sus hermanos espirituales, ¿verdad? No en la carne, pero sí sus hermanos en Cristo, porque todos somos miembros, dice, del cuerpo de Cristo y somos la familia de Dios. Vamos a tomar un versículo ahí en Hebreos 10. (23 al 25). Hebreos 10, 23 al 25, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Con este versículo, hermanos, corrige a muchos llamados cristianos que dicen que ellos pueden estar en su casa, una comunión con Dios, y no necesitan la iglesia. No, yo no necesito de la iglesia. Yo aquí estoy, yo y mi Dios. Y luego, como dice el canto, mi Dios y yo, y empiezan a cantar. Y no, hermanos, Dios quiere que nos congreguemos, que estemos juntos. ¿Para qué? Para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, y para darle gloria a Él. Qué bonito de nuestros hermanos que ayer se reunieron, ¿verdad? Se reunieron y se tomaron su cafecito, ¿verdad? Y sacaron la tienda de campaña, y no sé si fueron a compartir folletos, pero por lo menos platicaron, ¿verdad? Queríamos conocer. Entonces, es bonito que nos reunamos, ¿verdad? Que estemos juntos y que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Algo interesante que le estaba comentando a mi esposa, lo que dejó el COVID, hermanos, es de que muchas iglesias cerraron y nunca volvieron a abrir. Y muchos cristianos se quedaron en sus casas y nunca han regresado a la iglesia. Después de 2 o 3 años, todavía ya se acostumbraron, y ya va a ser difícil que regresen otra vez. Porque quizás algunos sí tienen razón, están enfermos, no pueden, sí, pero hay otros que pudiendo, no quieren ya, porque ya se les hizo más cómodo estar en su casita, y pues mejor de aquí vemos. Mire, aquí con mi cafecito, mi chocolate, la abuelita y mi concha, ¿verdad? O mi tamal, ahí estoy viendo, y yo los veo, ¿sí? Pero no es igual a que esté reunido con sus hermanos en la iglesia, porque se pierde de muchas bendiciones, ¿verdad? Estos hombres aquí, este próximo grupo aquí, fíjese de lo que se hubieran perdido si no hubieran ido a la iglesia, a la congregación, a la sinagoga ese día. Se hubieran perdido de ese gran milagro que Cristo hizo
en la vida de ese hombre. Entonces estamos viendo, puede regresar a Marcos 3, estamos viendo el segundo grupo de estas personas que vi ahí. La Biblia no especifica cuál fue la reacción de todos estos que fueron testigos del milagro que Cristo hizo, pero de seguro que al ver esta señal de parte de Jesús, muchos creyeron en Él, muchos le siguieron, muchos hablaron a sus familiares y amigos de lo que ellos vieron ese día en la sinagoga. Este grupo de personas nunca fueron igual después de haber visto el milagro de Cristo en la sinagoga. Todo porque Dios tenía planeado ese evento. Dios tenía ahí al hombre de la mano seca, tenía al Señor Jesucristo y a este grupo de personas que se iban a juntar ese día, iban a ser testigos de ese milagro. Por último, vemos el tercer grupo de personas que se encuentran aquí en nuestro pasaje. Estos son los escribas y fariseos, los enemigos del Señor Jesucristo. Versículo 6. Dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a pasar al capítulo 6 de Lucas. Es un pasaje paralelo, un pasaje que habla de lo mismo que está hablando Marcos. Este es el último grupo que estamos viendo. Dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Fíjese la palabra que usa: le acechaban, le acechaban. Es como cuando el león está acechando a su presa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, cómo se puede imaginar o tiene en su mente ese cuadro del león, que está la pobre gacelita por ahí que va a hacer su desayuno y está, ¿cómo está? Está acechando sin hacer ruido, poco a poco se va acercando porque no quiere que esa gacelita, ese venadito le escuche, le oiga, porque si no se va a ir. Lo está acechando para ver, en cuanto se duerma un poquito así, en cuanto cierre los ojos así un poquito, ahí le va a caer ese león. Así estaban los escribas y los fariseos con el Señor Jesús. Le estaban acechando, estaban escuchando minuciosamente, cuidadosamente, todas las palabras que el Señor Jesucristo decía, para ver si lo podían agarrar en algo y lo iban a acusar. Esto era el tercer grupo de estas personas que vemos aquí. Llegamos al último grupo de personas que se congregaron en ese día en la sinagoga. Estos eran los escribas y los fariseos, un grupo hostil al Señor Jesucristo, un grupo de personas que tenían celos de que el pueblo se fuera tras Jesús. Ellos se creían dueños del pueblo. Las personas deberían de escucharlo solo a ellos. Con razón odiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque les estaba echando a perder su negocio. Porque estas personas ya se habían olvidado, hermanos, de esa relación personal con Dios. Ellos estaban enfocados en guardar mandamientos, nada más, y no tenían misericordia con las personas. Ellos sabían toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Muchos de ellos memorizaban libros enteros,
eran buenos para estudiar, pero habían olvidado lo más grande, que era la misericordia y el amor. Para ellos todo era legalismo, era todo estrictamente, tenían que hacer todo como dice la Escritura, y si no, pues los condenaban. Muchos de ellos, vemos aquí en los evangelios, que los expulsaban de la sinagoga por haber creído o por seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque de esa manera está. Miren, muchos de nosotros a veces, o el pueblo hispano, a veces tiene miedo de venir a Cristo porque dicen, no, pues ya no me van a querer mis familiares porque todos somos católicos, o todos somos y me van a hacer a un lado, me van a expulsar. ¿Por qué? Porque creí en Cristo. Pensamos que la tenemos difícil nosotros. Póngase a pensar cómo la tenían ellos, los primeros cristianos, porque todos ellos, los discípulos del Señor Jesucristo, estaban en esa religión del judaísmo. Ellos creían, eran discípulos de los escribas y los fariseos. O sea, les escuchaban como si fueran ellos lo máximo, ¿verdad? Ahora, tener que hacer a un lado sus tradiciones y creer en Cristo y seguirle a Él, ellos no la tenían fácil. Ellos la tenían más difícil que nosotros, hermanos. Porque fíjense, por todo lo que pasaron, los primeros cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Pablo era un perseguidor de la iglesia, y muchos de ellos les quitaban todos sus bienes y andaban de un lugar a otro, y muchos de ellos fueron muertos por causa de seguir a Cristo Jesús. Si nosotros pensamos que la tenemos difícil, no, hermanos, esto no es nada. Esto no es nada por todo lo que el pueblo cristiano ha pasado. Porque para que nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos, ha corrido mucha sangre. Y a veces la Biblia la tratamos como, la leo si tengo tiempo. Después de la novela, entonces sí la voy a leer la Biblia. Y ya cuando termina la novela, ya se le llegó el sueño y ya, ay Señor, tú sabes, pero mañana sí te prometo que... No, hermanos, no. Después de que pase mi partido de fútbol predilecto, entonces sí voy a leer la Biblia y Señor, te prometo que voy a orar. Es más, hasta voy a ayunar. No, hermanos, nosotros la tenemos muy fácil, muy fácil. Regresemos a buscar del Señor. Regresemos a tener prioridades en nuestras vidas. Que no pase un día, bueno, se la voy a poner más fácil, que no pase 2 días, pues, sin que usted lea la palabra de Dios, sin que usted aparte un tiempo para estar a solas con su Señor Jesucristo. ¿Se la puse muy difícil? ¿Verdad que no? No, hermanos, no. Busquemos del Señor. Vivamos para el Señor. No seamos duros de corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de él mana la vida. Y si no guardamos nuestro corazón, con nuestro ser interior, con la palabra de Dios y la comunión con Dios, hermanos, nos vamos a secar espiritualmente. Y vamos a empezar a ser como los escribas y fariseos, siempre andar buscando defectos en las demás personas, en los otros cristianos, y pensando, yo estoy bien. No, hermanos. Amor, más que todo, tenemos de pedirle al Señor que nos dé unos con otros y
para que podamos ser hermanos como Él, ¿verdad? ¿Es misericordioso Dios con usted? ¿Dios le ama? Dios, si usted peca contra Él, ¿Dios le perdona? Entonces, ¿por qué usted hace sacar y yo no perdono a este? Dijo algo que me molestó y ya no le voy a hablar. Es más, que ni se me acerque. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Somos más que Dios? ¿Que Él perdona todo? Entonces, pongámonos bien y tengamos las prioridades en orden, hermanos, porque si no vamos a caer en la trampa de la religiosidad, del fariseísmo, y no queremos hacer eso. Todos estos personajes, hermanos, que vemos en este relato de la Escritura, vimos que formaban parte del plan de Dios. El hombre de la mano seca estaba allí para que las obras de Dios se manifestasen en él. El siguiente grupo de personas estaba allí para ser testigos de las obras de Dios y de esa manera que creyeran en Cristo. Y por último, el grupo de los escribas y los fariseos, aquellos que odiaban a Cristo, estos también formaban parte del plan de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Sin los escribas y fariseos, Cristo nunca hubiera ido a la cruz del Calvario a derramar su sangre para el perdón de pecados del mundo entero. ¿Era necesario también este grupo de escribas y fariseos? Sí, porque ellos fueron los que lo acusaron falsamente y el Señor Jesucristo terminó en la cruz del Calvario. Puede ser necesario. Ahora, Dios no lo creó para eso, pero Dios usó su dureza, de su incredulidad para obrar a través de Él y que Él traicionara al Señor Jesucristo. Y también usó a los escribas y los fariseos, la dureza de sus corazones, para acusar al Señor Jesucristo y enviarlo a la cruz. Todos esas personas que estaban ahí eran necesarias. Puede ser que entre nosotros hay algunos en los cuales Dios quiere manifestar sus obras. Otros que van a ser testigos de los milagros que Cristo hace en su congregación. Asegúrese que usted forma parte de uno de estos dos grupos. El primero, en el cual Dios se quiere manifestar, Dios quiere manifestar sus obras. Y el segundo grupo, en los cuales Dios quiere que sean testigos de estos milagros para que crean en Él, afirmen más su fe. Asegúrese que forma parte de uno de estos dos grupos. Espero que nadie quiera estar en el tercer grupo, en el de aquellos que se encuentran luchando contra el Señor Jesucristo. Puede estar luchando contra Cristo cuando Dios le muestra lo que tiene que hacer y usted decide hacer lo que usted quiere hacer. Tenga cuidado. Con Dios, hermanos, no se juega. ¿O sí? Con Dios no se juega. Pídele a Dios que le dé un corazón conforme al corazón de Cristo. Porque todos, espero que sí, todos queremos formar parte del primero, del segundo grupo, ¿verdad? Dejar que Dios haga milagros en nosotros y que seamos nosotros testigos de los milagros que Dios hace en otras personas. Pero tengamos cuidado en no caer en el tercer grupo, el grupo de los religiosos, el grupo que siempre está acusando. No, tengamos cuidado, hermanos, porque Dios
Dios quiere, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Los religiosos de ese tiempo hacían muchos sacrificios, pero no tenían misericordia. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Eso es puras cosas externas. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, qué gran bendición tenemos al poder abrir las páginas de este libro, al poder abrir las páginas de la Biblia y aprender más de Dios. Pero recuerde, no se trata solo de aprender, sino de poner en práctica lo que hemos aprendido. Me gusta como ahora la hermana Gómez, ¿verdad? Señor, ayúdanos a poner en práctica, dice, ¿verdad? A poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendimos. Y esa debe ser nuestra oración también de cada uno de nosotros. ¿Ok? Dios me habló, Dios está hablando en mi corazón, entonces voy a hacer lo que Dios me manda que haga. Siga los buenos ejemplos que se hallan en la Escritura. Evite los malos ejemplos, porque hay ejemplos malos también en la Escritura, ¿verdad? No diga, pues si Él lo hizo, yo también lo voy a hacer. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero mira lo que hizo y Dios lo perdonó, entonces yo también lo voy a hacer. No, tenga mucho cuidado. Mire todo el sufrimiento que le llegó al rey David. Su pecado fue perdonado, sí, pero las consecuencias que le vinieron, usted no quiere pasar por ellas, ni yo. Así que evite los malos ejemplos. El hombre inteligente aprende de los errores de los demás, ¿verdad? Pero el hombre sabio, no, perdón, me equivoqué. Es que no. El hombre inteligente aprende de los errores, de sus errores. ¿Okay? El hombre inteligente aprende de sus errores. El hombre sabio aprende de los errores de los demás. Eso es lo que quería decir. ¿Qué quiere ser? ¿Inteligente o sabio? ¿Quiere ser sabio? Aprenda de los errores de otros. Vea lo que le sucedió a esta persona por irse por allá. Ok, yo no lo voy a hacer. Estamos siendo sabios. Así que Dios quiere hijos e hijas sabios y sabias que le glorifiquemos con nuestra manera de vivir. Vamos a terminar aquí. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por habernos dado de tus bendiciones, Padre Celestial. Pero antes de terminar, quiero darle a usted que nos está viendo una oportunidad para venir al Señor Jesucristo. Hoy es el día, Él lo está llamando. Acuérdese que solamente tenemos una oportunidad en esta vida de ponernos a cuentas con Dios. Ahí donde está, si usted reconoce su pecado, reconoce que necesita a Cristo Jesús, reconoce que está confiando en sus propias buenas obras o en que está yendo a la iglesia, pero usted no tiene seguridad de salvación, reconoce que necesite a Cristo Jesús, ahí dígale, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, reconozco mi pecado y te pido perdón por él. Salva mi alma, Señor, gracias, dame vida eterna como tú lo prometiste. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted hizo esa oración y lo hizo de corazón, sinceramente, el Señor Jesucristo le prometió que ya tiene vida eterna, que hoy nació de nuevo, y su vida va a ser totalmente diferente de aquí en adelante. Cómprese una Biblia, léala y asista a una iglesia, congréguese y sirva al Señor ahí. Que Dios le bendiga.